Todo el maldito cielo se rasgó sin aviso, sin cuenta regresiva. Solo un repentino chillido en el aire seguido por el impacto. La primera explosión vaporizó el cruce del oleoducto norte. La segunda alcanzó un grupo de tanques de combustible con tal violencia que las llamas se elevaron cientos de metros en el aire. En cuestión de 30 segundos, siguieron 12 explosiones más, cada una más precisa que la anterior. No era caos, era una secuencia, una coreografía, como si alguien hubiera programado cada bola de fuego al segundo. Y lo habían hecho, porque esto no era aleatorio, no era un ataque de drones que se había desviado de su curso. Esto era el paquete Delta, un ataque coordinado y multifase de Estados Unidos que golpeó Brazos y Sisa como un martillo, arrasando depósitos de combustible, centros logísticos, túneles subterráneos y un presunto nodo de comando enterrado bajo una instalación de almacenamiento. Para cuando el último proyectil impactó, la terminal, que alguna vez fue bulliciosa, parecía un páramo lleno de cráteres. Los hutíes estaban dispersos en silencio, aturdidos, porque durante años Ras Isa había sido intocable, sin daños, incluso durante los años más intensos de ataques aéreos saudíes. El puerto había sido preservado, considerado infraestructura, no un objetivo militar, pero ya no. Estados Unidos no solo cruzó esa línea, la borró. Y la pregunta no es por qué lo hicieron. La verdadera cuestión es qué mensaje estaban enviando, porque la última vez que una nación atacó una terminal petrolera tan crítica, reescribió las reglas de enfrentamiento en toda la región. Y esto no fue solo un ataque aéreo, fue una advertencia entregada en llamas. Ras Isa no era solo un puerto, era una cuenta bancaria, una estación de abastecimiento, un arca de guerra, atrapado entre tuberías y acero para el movimiento hutí. Este terminal de petróleo en la costa del Mar Rojo era más que infraestructura, era supervivencia. Millones de barriles de crudo habían fluido a través de él. Algunos refinados localmente, otros transportados tierra adentro para abastecer a convoyes blindados o vendidos en el mercado negro para financiar programas de drones y misiles. Durante años, Estados Unidos y sus aliados habían observado desde la órbita, notando las transferencias de combustible, los extraños patrones de tráfico y el aumento de la actividad nocturna. Sin embargo, no se habían realizado ataques. ¿Por qué? Porque atacar una instalación petrolera, especialmente una cerca de zonas civiles, es un polvorín geopolítico. Riesga provocar indignación global, la interrupción del mercado petrolero y un sinfín de acusaciones de crímenes de guerra, lo cual es exactamente la razón por la que los hutíes pensaban que era intocable. Hasta ahora, ¿qué cambió? Una palabra: escalada. En las semanas previas al 17 de abril, las fuerzas hutíes habían intensificado los ataques en el Mar Rojo. Los petroleros comerciales fueron hostigados, destructores de la marina de los EEU fueron fijados por radar, drones Reaper fueron derribados sin previo aviso, y un misil casi alcanzó a un F-16 estadounidense. La intención era clara. No solo estaban resistiendo, estaban desafiando a los EEU a responder. Y cuando llegó el desafío, también lo hicieron los datos. Las plataformas ISR de EEU, drones Triton, barridos satelitales e interceptaciones de SIGINT habían mapeado silenciosamente el papel de Rasa en el esfuerzo de guerra hutí, no solo como un centro de combustible, sino como un punto de relevo. Las comunicaciones pasaban por allí, los oficiales se reunían en ese lugar y las furgonetas de comando móvil estacionaban cerca durante horas. El envío de armas estaba siendo preparado en Ras Isa para su transporte regional. Esa era la luz verde. Un objetivo de tal magnitud no solo es señalado, sino que se le asigna un paquete de ataque. En este caso, los planificadores no escatimaron en esfuerzos. La orden llegó a las 0103, hora local, con 3 palabras: paquete Delta ejecutar. Para la mayoría de las personas, esas palabras no significan nada, pero para los hombres y mujeres a bordo del USS Truman y el destructor que patrullaba la costa de Yemen, fue el comienzo de algo mecánico, calculado e imparable. El paquete Delta no es un disparo de advertencia, no es una simple reprimenda, es el protocolo para lo que sucede cuando los Estados Unidos deciden que una instalación ya no es un activo, sino una amenaza. Y las amenazas son eliminadas. En cuestión de minutos, el mar se llenó de actividad. En la cubierta de vuelo del Truman, personal con chalecos amarillos dirigía 4 F-18 Super Hornets a su posición final de despegue. Su carga: bombas guiadas por precisión GBU-38 o TDAM, diseñadas para penetrar estructuras reforzadas, y misiles AGM-88 HARM, creados para localizar radares enemigos. Cada Hornet estaba armado para un ataque quirúrgico, no para una demostración.
Mientras los catapultas silbaban y nubes de vapor se dispersaban en la noche, 2 aviones de guerra electrónica EA-18G Growler ya estaban en el aire. Su misión: cegar los sensores UTIES, interferir las señales de radar e inundar el espectro con suficiente ruido digital para hacer creer a los defensores que se acercaba una flota fantasma. Esto no era solo un despliegue aéreo, era una estrategia de engaño a Mach 1. En lo alto, un dron de la Marina MQ-4C Triton mantenía cobertura ISR a 55.000 pies. Sus cápsulas de cámara seguían el rastro térmico dentro del puerto y los tenues pulsos electromagnéticos de los nodos de comunicación subterráneos pintaron un cuadro perfecto para los equipos de control de fuego abajo. A las 01:17 horas comenzó el ataque. Los Growlers entraron primero, altos y veloces, transmitiendo a través de amplios rangos de frecuencias, paralizando los sistemas de alerta temprana y enmascarando el verdadero vector de ataque. Segundos después, los Hornets rugieron sobre el Mar Rojo a baja altitud, rozando la superficie a 500 nudos. Sus objetivos habían sido fijados horas antes, no quedaba nada al azar. El objetivo Alfa, un conjunto de tanques de combustible al norte del patio de tuberías, era un sitio de almacenamiento confirmado para generadores móviles y posiblemente propelente para cohetes. Las primeras bombas HE-DEM impactaron en el objetivo Alfa como un trueno en un cielo despejado. Una muralla de fuego se alzó cuando los tanques de combustible se rompieron, provocando una reacción en cadena que envolvió el patio norte. La firma térmica iluminó los centros de Triton como una bengala en la oscuridad total. Las explosiones secundarias confirmaron que no era solo combustible, era munición o algo peor. Pero Estados Unidos no había terminado. En el mar, un destructor clase R. Lake Burke abrió sus celdas BLS, el sistema de lanzamiento vertical. 2 misiles de crucero Tomahawk se elevaron hacia el cielo, rozando la tierra en una ruta programada hacia el perímetro sur de Rosisa, sospechoso de ser una entrada de túnel subterráneo utilizada para contrabandear armas al interior, con antenas de retransmisión alimentando señales encriptadas a lo largo de la costa. Ambos fueron reducidos a escombros. Desde el primer ataque hasta el impacto final, la operación tomó solo 6 minutos. Eso no es combate, es coreografía. Y el resultado: 17 confirmaciones. El ataque se ejecutó con precisión quirúrgica. No hubo daños colaterales fuera del área designada, y todos los objetivos principales fueron neutralizados. No se reportaron bajas civiles dentro del radio de la explosión, pero el impacto no fue solo físico. El tráfico de radio de los UTIES, ya de por sí escaso, se sumió en el caos. Las transmisiones se cortaron a mitad de frase. Las señales de GPS se apagaron, los sitios de radar se cerraron o pasaron a modo pasivo, temerosos de emitir y convertirse en el próximo objetivo. Las estructuras de mando no solo perdieron combustible, sino también comunicación, coordinación y, lo peor de todo, su prestigio. Durante años, Rosisa había sido su joya intocable. La exhibían, la protegían, la usaban como moneda de cambio, y ahora solo era humo. Muy por encima, el MQ-4C Triton continuaba su vuelo en círculos, observando, escuchando, esperando cualquier movimiento, pero nada se movió. El pánico se desató incluso antes de que el humo se disipara. En menos de una hora después de la última explosión, los canales de mando UTI se encendieron y luego quedaron inquietantemente en silencio. El tráfico cifrado se disparó para luego caer en picada. Las comunicaciones de emergencia fallaron, los repetidores locales se desconectaron y las imágenes térmicas mostraron a docenas de figuras abandonando Rosisa a pie, dispersándose hacia el interior sin vehículos ni equipo, solo corriendo. No estaban evacuando, estaban huyendo, y para un grupo que se enorgullece de su resistencia, ese silencio lo decía todo. Sin embargo, en público, la historia era otra. Menos de 3 horas después del ataque, los canales de Telegram UTIES publicaron un video borroso de lo que afirmaban era un dron estadounidense derribado. El pie de foto decía: "Repelimos la agresión estadounidense", sin fecha ni ubicación, solo imágenes temblorosas. La era de las llamas y los escombros reciclados de un incidente anterior era un clásico juego de distracción. Querían que sus seguidores creyeran que se trataba de una victoria, que habían resistido, que el poder estadounidense podía ser desafiado. Sin embargo, las imágenes satelitales mostraban una realidad completamente distinta. Secciones enteras de Rosisa estaban chamuscadas y negras, los tanques de almacenamiento derretidos como velas y las torres de antena colapsadas hacia adentro, cercenadas en la base. Los drones detectaron camionetas armadas abandonadas con las puertas abiertas, los motores aún calientes y el verdadero indicio: ni un solo intento de represalia, ningún lanzamiento, ningún pico de radar, ninguna respuesta.
Estaban demasiado desorientados, demasiado desconectados, demasiado conmocionados. No solo el puerto había ardido, sino también su capacidad para procesar lo que acababa de suceder. A nivel internacional, la historia ya estaba propagándose. Los medios informativos mencionaban un masivo ataque aéreo estadounidense sobre una terminal estratégica de combustible UTI. Los analistas de defensa debatían si esto marcaba un cambio en la política estadounidense, pasando de ataques exclusivamente militares a focalizarse en nodos económicos. Algunos lo llamaban justificado, mientras que otros advertían que esto escalaría el conflicto. Pero dentro del territorio UTI reinaba la confusión. Fuentes internas interceptadas por señales estadounidenses revelaban órdenes frenéticas gritadas entre los comandantes de campo. Encuentren un transmisor que funcione. ¿Qué pasó con el cuartel general Raza? ¿Estamos bajo un ciberataque? No estaban equivocados al preguntar, porque lo que acababan de experimentar no fue un bombardeo tradicional. Fue una interrupción de precisión, sincronizada en múltiples dominios, diseñada no solo para destruir, sino para desorientar. Eso fue lo que hizo que esto fuera diferente. No se trataba de territorio, se trataba de ritmo, de control. Y en un solo ataque coordinado, Estados Unidos había tomado la iniciativa, cambiando el curso y obligando a los hutíes a pasar a la defensiva por primera vez en semanas. Ahora, la pregunta no era cuándo llegaría el próximo ataque, sino cuánto quedaba aún por golpear para los hutíes. Rosiza se suponía que estaba fuera del tablero. Incluso durante el auge de la campaña saudí, la terminal petrolera había permanecido intacta, una especie de zona roja no oficial que nadie se atrevía a cruzar. No se trataba solo del combustible, sino también de la percepción. Atacar Rosiza significaba golpear la infraestructura. Significaba titulares, significaba represalias. Pero el 17 de abril, Estados Unidos cruzó esa línea sin vacilar, y eso lo cambió todo. Esto no fue un ataque simbólico, fue un cambio de doctrina. Durante meses, la política estadounidense en la región se había centrado en la contención, la disuasión, la prevención de la escalada. Destructores navales seguían de cerca las rutas comerciales marítimas, grupos de portaaviones jugaban a la defensiva, y cada provocación UTI, lanzamientos de misiles, enjambres de drones, bloqueos de radar, era respondida con precisión, pero con moderación. Eso cambió en el momento en que Rosiza se convirtió en un nodo militar. Desde la perspectiva estadounidense, ya no se trataba solo de combustible, sino de influencia, porque los hutíes no solo atacaban barcos, apostaban por la moderación. Habían visto a Estados Unidos contener el fuego ante provocaciones antes, asumieron que el enfoque no había cambiado, pero sí lo había hecho, y Rosiza lo demostró. No se vaporiza un depósito de combustible a menos que se quiera enviar un mensaje, y ese mensaje iba mucho más allá de Yemen. En Teherán lo escucharon, al igual que en Damasco y Moscú, porque esto no era solo un castigo, sino una medida preventiva, un recordatorio de que si estás utilizando infraestructura civil para hacer la guerra, no está protegida. Si estacionas una unidad de mando móvil bajo un tanque de petróleo, ese tanque de petróleo se convierte en un objetivo. Si tu depósito de combustible abastece los drones que atacan las rutas marítimas globales, entonces ese depósito es un objetivo legítimo. Y eso es lo que hizo que esto fuera un cambio de juego. No se trataba del número de bombas lanzadas, sino de la mentalidad detrás de ellas. Estados Unidos no pidió permiso, no emitió una advertencia pública, no esperó a que un ataque se concretara. Utilizó datos de ISR, inteligencia confirmada y un libro de reglas en constante cambio para atacar de manera preventiva, quirúrgicamente y sin tolerancia alguna para las áreas grises. Desde un punto de vista estratégico, fue una jugada impecable, pero geopolíticamente fue un terremoto. En menos de 24 horas, los mercados petroleros tambalearon, los socios de la coalición convocaron sesiones de emergencia y los canales diplomáticos entre los estados del Golfo y Washington se encendieron. El ataque a Ras Issa mostró que Estados Unidos ya no estaba interesado en jugar a la defensa en términos ajenos. El mensaje fue claro. Si apoya tu máquina de guerra, es un objetivo. Ese es un cambio sísmico en la postura y tiene efectos dominó mucho más allá de los hutíes, porque ahora cualquier milicia, grupo proxy o actor estatal que esconda sus operaciones tras el velo de la infraestructura civil acaba de recibir una llamada de atención. Ya no hay seguridad en la suposición de que ciertos sitios son demasiado valiosos, políticos o complicados para ser atacados. Esto no fue solo un mensaje. El mensaje para los hutíes no fue solo para ellos, fue una advertencia para todos los que observaban. Si utilizas la infraestructura para lanzar ataques, no esperes que esa infraestructura sobreviva. El fuego en Ras Issa ardió durante horas. Al amanecer, la columna de humo era visible desde el espacio. Los satélites infrarrojos mostraron la firma térmica residual palpitando como una herida a lo largo de la costa de Yemen.
Pero para entonces, el grupo de ataque estadounidense ya se había reposicionado. Las unidades aéreas estaban reabastecidas, los objetivos reevaluados y la siguiente fase ya estaba planificada. Esto no fue improvisación, fue una guerra de planos. Ninos intensinos. Cada fase del ataque, desde la interferencia hasta el lanzamiento y la evaluación de daños, siguió un guión diseñado no solo para destruir, sino para enviar un mensaje. Y ese mensaje se escuchó alto y claro. Los hutíes perdieron más que combustible. Perdieron el ritmo, las zonas seguras y la creencia de que había líneas que Estados Unidos no cruzaría. Y ahora, cada convoy que planean, cada sistema de radar que encienden, cada camión de combustible que mueven de noche, se preguntarán, ¿es este el próximo objetivo? Porque cuando la infraestructura se convierte en un arma, deja de estar protegida. Así que aquí hay una pregunta que quiero lanzarles. Si estuvieran tomando las decisiones, ¿habrían atacado Ras Isa? ¿Habrían ido tras el petróleo, el centro de comunicaciones, los puntos de retransmisión, o se habrían detenido para evitar una escalada? Sean honestos, sean estratégicos. Dejen sus pensamientos en los comentarios, leemos cada uno de ellos. Y, hey, si este video les brindó claridad, escalofríos o simplemente una perspectiva más profunda de cómo realmente se desarrolla la guerra moderna, háganos un favor. Denle me gusta al video y suscríbanse si les gustan los aviones o barcos.